El pasaje de hoy nos lleva a un momento muy especial en la escritura. Realmente pasan cosas muy interesantes y me puso a pensar en un personaje de la historia muy singular. Se lo describo y usted a ver si lo logra identificar, a ver quién era. A los 3 años se acercaba al clavecín con una fascinación seria. No jugaba con el clavecín, que es un instrumento, lo entendía. A los 4 años reproducía melodías solo con haberlas escuchado una vez. A los 5 componía sus propias piezas. Cuando la mayoría de los niños todavía están aprendiendo a amarrarse los zapatos, este personaje escribía música que músicos adultos encontraban impresionante. Su papá decidió entonces que era momento de llevarlo en una gira, y lo llevó a una gira por Europa, en Viena, donde tocó con la emperatriz, en Londres, donde tocaba con el hijo de Johann Sebastian Bach, y en París. Ahora, no solo tocaba, sino que también improvisaba, memorizaba, componía, tenía oído absoluto, su memoria era perfecta. A los 8 años escribió su primera sinfonía, a los 11 su primera ópera, y a los 12 años en Milán dirigió la interpretación de su propia ópera, escrita en italiano, frente a una audiencia exigente que incluía músicos profesionales. Fue un niño que daba órdenes a adultos, y los adultos, le obedecían no por cortesía, sino porque sabían que estaban en presencia de algo extraordinario. Todo esto antes de la adolescencia. ¿Usted no sabe de quién estoy hablando? Mateo en su corazón. Es Wolfgang Amadeus Mozart, un niño prodigio, músico prodigio, que a los 12 años hacía cosas que nadie podía esperar que un niño de 12 años hiciera. Y el pasaje de hoy nos lleva a ver a otro niño de 12 años, infinitamente más extraordinario, infinitamente más capaz, que es Jesús en el templo, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Si les parece, comenzamos orando. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Como decía Diego, que podamos celebrarte, Señor Jesús, y que la predicación de tu palabra, la locura de la predicación, Señor, sea tu instrumento para que por medio de tu Espíritu, Señor, obres en nosotros, sea para santificación o para abrir nuestros ojos, según corresponda, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted me sigue, como siempre, en la aplicación de la Biblia, tenemos las notas para el día de hoy, la aplicación de la Biblia de YouVersion. Usted puede estar siguiendo el esquema que vamos a estar tomando el día de hoy. Si no lo tiene, en una de las tarjetitas de conexión lo puede encontrar. Hoy vamos a estudiar 3 puntos específicos. En primer lugar, punto número 1, ¿qué nos revela el pasaje que veremos hoy de Jesús? Punto número 2, y dice que el niño Jesús, o Jesús niño, fue criado. Y ojo, la I, no la E. Criado, no creado. Y por último vamos a ver unas aplicaciones específicas. Antes de leer el pasaje de hoy, recuerde lo que hemos visto recientemente. En Lucas 2 vimos el nacimiento de Jesús en primer lugar. Después de eso, de ese momento, pasan unos cuantos días y pega el brinco hacia el momento de la presentación en el templo. Y después de eso, hoy vamos a pegar un brinco de 12 años a ver a Jesús en el templo ya como un niño. Para la próxima vez que nos veamos, vamos a haber pegado un brinco de 18 años aproximadamente, a ver a un Jesús ya adulto. Así que Lucas está avanzando con rapidez a través de eventos que nos parecen súper importantes y que a él le parecieron importantes de resaltar. Si les parece, leamos con detalle el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Lo puse en la aplicación desde el 39, solo por un momento de contexto. Dice, en la presentación del templo, después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús, ahora sí el bloque que tenemos hoy está en su hojita, subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba en el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», dijo su madre.
mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Como les decía, hemos visto varios momentos y creo que hay unos temas que quisiéramos resaltar de esta parte inicial. ¿Qué nos revela de Jesús? ¿Qué nos cuenta esta sección acerca de Jesús? Pues vea la trama general. La trama general es que cuando lo dejamos la última vez estaban en la presentación del templo y dice versículo 39, que usted lo tiene en la aplicación, que regresaron a Galilea y que ahí el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Eso es lo que sucede en ese periodo. Entonces vemos a un Jesús que está creciendo y cuando tiene 12 años, entonces lo vemos en este momento particular. Véalo en el versículo 42, dice cuando cumplió 12 años. Y eso no va a ser poca cosa. 12 años es una edad particular y especial para los judíos. Él estaba próximo a un año, literalmente. Cuando cumpliera años de nuevo, iba a tener 13, si la matemática no me falla, y entonces iba a ser sujeto a lo que se llama el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es una ceremonia religiosa judía en la cual él es nombrado Bar, hijo, Mitzvah, mandamiento. Es nombrado hijo del mandamiento. O sea, a los 13 años, los niños son establecidos, hombres, varones, como sujetos de ley. No sé si usted recuerda, a mí sí me pasó, que cuando cumplí años, yo pues quería estudiar Derecho, entonces cuando cumplí 18 años, todavía estaba en el colegio, me di cuenta de que a partir de ese momento yo era sujeto a la ley de manera diferente que cuando tenía una edad menor. Temas de ley penal juvenil, temas de cómo usted, si sus papás responden por usted o usted responde. Bueno, nosotros hemos determinado que los 18, los judíos tenían establecido que los 13 era el momento del Bar Mitzvah, de ser denominados hijos de la ley, hijos del mandamiento. Entonces Jesús está aproximándose a eso. Y resulta que en el contexto en el que estamos, pues estamos en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Como muy breve contexto, Jerusalén era el lugar donde se encontraba el templo, lo vimos en el episodio pasado, y había un mandato en la ley del Señor, en sus mandamientos, en lo que conocemos como la Torá, que obligaba a todo hombre, a todo varón, a acercarse a Jerusalén, a acudir al templo en 3 fiestas específicas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos también. Entonces se correspondía que todos fueran. Resulta que con el tiempo, según leía, como que al parecer eran medio ticos y dijeron, ¿para qué ir 3 si puedo ir una? Entonces comenzaron a ir a la Pascua nada más como obligatoria. Bueno, resulta que entonces lo común era que la Pascua, estuviera llenísima de gente. Piense el evento más multitudinal que usted puede imaginarse en este país. No sé, un concierto en toda la sabana, o Zapote en fin de año, no sé, algo que sean decenas de miles de personas que van a estar. Entiendo que hace poco se vendieron las entradas de un concierto que será próximamente, que creo que son 100,000 entradas en 2 fechas. O sea, estamos hablando de que es multitudinario la cantidad de gente que termina asistiendo a algo así. Pues no le puedo decir que necesariamente fuera esa cantidad, pero imagínese a un Jerusalén lleno de gente. Y Jesús está en ese momento asistiendo con sus papás y dice algo muy importante, como era la costumbre. Y dice también el versículo 41 que ellos subían todos los años. O sea, aquí estamos viendo a gente para quienes esto era lo más común, lo más normal que hacían. Ellos iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. En ese contexto, entonces, tenemos que comprender algo que yo creo que aclara mucho de lo que a todo ser humano del siglo XXI le va a brincar. Y es esto. El niño Jesús se había quedado en Jerusalén, y creo que voy a marcar en morado preocupante, sin que sus padres se dieran cuenta.
Ahora, piense un momento nada más cómo está la cosa en este esquema. Para cualquier lector del siglo XXI, piensen que usted se va para su casa y se le olvidó su hijo hoy. O sea, piense lo que usted pensaría respecto de sí mismo y piense lo que diría su esposa si usted llega a la casa y no llevaba a su hijo. Por ninguna razón no estoy hablando de los hombres, por ninguna razón. Pero claramente para nosotros es impensable. O los que tienen varios hijos, imagínense que usted llega hoy con solo 2, se le olvidó el tercero. Hay que entender un tema contextual que Diego ha mencionado un par de veces ya mientras estudiamos los viajes que María hizo y demás. Y es que la forma de viajar de ellos, dicen algunos que eran aproximadamente unos 140 kilómetros, 130, 140 kilómetros podrían ser. No viajaban como nosotros, obviamente. O sea, no se iban en un carro todos juntos y pues de ahí llegaban. Leyendo un poquito, lo que más se me ocurrió era esto. Hace algunos años, los que tienen números de cédula un poquito más bajos lo recordarán, los de cédula más nuevas no lo recordarán. Hace algunos años había en este país algo que se llamaban excursiones para ir a la playa, al menos en los pueblos. O sea, cuando usted quería ir a la playa, usted no necesariamente el día de hoy, pero como el día de hoy, perdón, usted se montaba en un carro y se iba para la playa a comerse un Churchill al puerto. No, usted, lo usual era que usted se ponía de acuerdo con un grupo de personas, o más bien había una persona, Juan, y Juan era el que organizaba las fiestas de ir a la playa. Entonces la gente se apuntaba con Juan, y un domingo salían temprano, se montaban todos en una microbús y se iban todos juntos. Pasaban el día, regresaban rojos camarón y como a las 7, 8 de la noche ya estaban de vuelta a haber pasado el día. Eso era común, al menos en algunas zonas de este país, en otros tiempos. Pues en ese tiempo la gente viajaba parecido, no en microbús, pero sí en grupos grandes. La razón, Diego la ha mencionado un par de veces y es bastante sencilla. Había riesgos en el camino. Imagínense caminar 100 y pico de kilómetros en varios días, obviamente, y pues por calles que la gente sabía que era por donde iban a pasar los peregrinos. Era común que pudiera haber riesgos no solo de animales, sino también de personas malintencionadas. Entonces viajaban en grupo, pero lo que yo no sabía y que leyendo esto profundizaba un poco es que la forma en la que viajaban era como dividida por grupos entre sí. O sea, era común que las personas entonces no viajaban José, María y Jesús al lado, que es lo que ustedes y yo esperaríamos porque estamos acostumbrados a movilizarnos en grupos cercanos pequeñitos. No, en ese tiempo era común que los hombres con hombres jóvenes por un lado, las mujeres con los niños por otro lado. Entonces, eso da un poco de razón de por qué María podía pensar que Jesús estaba con José y José podía pensar que Jesús estaba con María. Tal vez María decía, hombres jóvenes y hombres. Bueno, ok, ahí está Jesús de fijo. Y José decía, y fijo está con la mamá. Y seguía viendo el partido. Resulta ser que se dan cuenta que ninguno de los dos lo tiene. Y vea la magnitud del grupo de gente. La palabra, algunos lo han leído, esta de aquí, como caravana. El grupo de viajeros, como una caravana. Vea la cantidad de gente que había, vea el tamaño de la caravana que hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre parientes y conocidos. O sea, imagínense a José y María. Eso lo dije la semana pasada, pero imagínense perder al Hijo de Dios. O sea, imagínense el sentimiento de decir, ups, se me perdió. Y ya María buscando a Gabriel. Gabriel, ¿usted me podría ayudar un momentito? No, no está. Un día no lo encuentran. Y aquí es donde la trama comienza a ponerse más gruesa. No lo encuentran, vuelven a Jerusalén. Y ojo esto, leía varios autores que manejan el griego bien y decían que no podemos tener certeza de si al cabo de 3 días es desde que se dieron cuenta que no lo tenían o desde que llegaron a Jerusalén y lo estaban buscando. A mí me parece exagerado 3 días en Jerusalén buscándolo. Me tiendo a pensar que está hablando desde que se dieron cuenta. Pero aún así piense 3 días sin su hijo. Piense usted la sensación de 3 días sin su hijo. Hace poco tuve la oportunidad de estar en uno de estos parques ahí de diversiones grandotes. Y una señora estaba con mi esposa y con otras personas. Y pasa una señora corriendo y estaba asustada porque acababa... O sea, comenzó a llamar a su niño y se dio cuenta de que no lo tenía a la par. Y piensa en un parque multitudinario.
en lo que si usted pierde un niño tiene unos pocos minutos para poder encontrarlo rápidamente o las consecuencias son pues considerables. La señora entonces entra en pánico, comienza a gritar, lo comenzamos a buscar, llamamos a los de seguridad, la señora describe el niño y para bendición, como en unos minutos, unos 5 o 10 minutos, el niño andaba por ahí y pues lo terminaron encontrando. Pero esos son 5 o 10 minutos lo que pasó, y la angustia en la cara de la señora yo no se la puedo describir. Yo no le puedo a usted describir el pavor de una señora que sabe que un niño podría tener 5 años, ese machillo, estaba en un parque, en una ciudad además que es conocida por ser turística, entonces muy probablemente había 1 millón de turistas, probablemente ella misma no es de ahí. Y pasan 3 días en el caso de Jesús, con María, con José. Llega al cabo de 3 días, lo encuentran en el templo y lo ven sentado entre los maestros de la ley, conversando. ¿Qué clase de manazo me hubiera llevado yo? ¿Qué manazo me hubiera llevado si hubiera sido mi tiempo? Dice que todos los que lo veían le asombraban, pero sus padres, versículo 48, cuando lo ven, se quedaron admirados. Bueno, sí, está bien, yo me imagino que entre el temor, el miedo y todo, llegan y lo ven hablando con los maestros. Es como, suave un momentito. Nótese que estos maestros, sus señores de los que está hablando aquí, son los PhD de la época. O sea, estos son los señores que dedicaban su vida entera, años de años, a discutir los temas de la ley. Y Jesús está ahí, en un ping-pong. Escucha, hace preguntas. Escucha, hace preguntas. Y entonces llega María y le dice lo siguiente. Propio de María, propio de la mamá. Mi mamá me hubiera dicho algo parecido. Hijo. Bueno, mi mamá tal vez no me hubiera dicho hijo. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Mira, tema clave, que tu padre y yo te hemos estado buscando, ¿y cómo? Angustiados. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no iban a estar angustiados? Y Jesús le responde, voy a pasar al siguiente, Jesús le responde, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que decía. Y aquí quiero hacer énfasis en este 50. Si usted ve, la trama se va estableciendo. Si usted está leyendo esto por primera vez, tal vez no es la vez 15 que lo lee, usted dice, ¿qué pasó? ¿Lo encontraron? ¿No lo encontraron? ¿Qué sucedió con el niño? Y en eso llega la mamá y lo ve con los maestros, y wow, no puede ser, son los maestros. Y en eso la mamá le pregunta, y Jesús les responde algo que es clave. Pero si usted es Lucas, si usted quiere escribir y decir, ¿cómo hago para que se den cuenta de que esto es súper importante? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué pongo? Usted, siendo Lucas, escribe el versículo 50. Usted pone, pero ellos no entendieron lo que les decía. Lucas lo va a hacer no solo aquí, lo va a hacer también en el capítulo 18, de decir, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Es una forma de Lucas de hacer lo que hacen las películas cuando el anillo algo tiene que ver en 40 minutos. Y entonces le da la mano y la cámara enfoca la mano y se va acercando y usted ve que tiene un anillo y le dan como 5 segundos. Usted dice, ¿eso qué tiene que ver? O sea, ¿para qué me enseñaron en este momento un anillo por 5 segundos agarrando el vaso? Bueno, porque 50 minutos después va a ser relevante que tenía un anillo en la mano. Lucas está haciendo algo parecido. Está literariamente levantándonos las manos y diciendo, ¡hey! Pongan atención. Lo del versículo 49 es el núcleo de este pasaje. Es el centro, es lo que usted quiere ponerle atención más que nada. Ese versículo que acabo de decir, cuando la gente no entendió, asegúrese de que usted no sea como ellos. Asegúrese de que usted sí entienda lo que Jesús está diciendo en este momento. Y ese es el clímax. Ese es el clímax del punto. Lucas diciéndonos, vea, pongan atención. Pero ahora, llegado aquí, por supuesto que la siguiente pregunta, o lo que notamos de Jesús, es que hay una sabiduría extraordinaria. O sea, está hablando con los PhD de su época, con los doctores de su época, doctores de la ley como tal, y además de eso, su mamá llega, le pregunta algo y él le responde, ¿por qué me buscaban? No sabía aquí donde yo tengo que estar. Y la pregunta que yo creo que corresponde que nos hagamos es,
¿cómo es que este niño de 12 años era tan sabio? ¿Qué marca a Jesús para que con 12 años tuviera este nivel tan extraordinario de sabiduría? Cuando analizan Mozart, dicen tenía tales y tales características, oído absoluto, esta capacidad, su memoria, su forma de improvisar, todo esto. Bueno, ¿cuáles son los elementos que nos marcan para entender que Jesús era así de sabio? Ante ello, la respuesta, que puede ser simplista, es que Jesús era Dios. Punto. Y digo que puede ser simplista porque se pone más complejo que eso. Hay más tela que cortar que solamente responder, y decir que Jesús era Dios, y listo. ¿Por qué? Porque hay pasajes que nos ponen un poquito en entredicha la línea de si pensamos que como era Dios, en efecto, eso nunca lo vamos a negar, en efecto Jesús era, es y siempre será Dios. Pero dice aquí el 52 que según Jesús siguió creciendo en sabiduría. Y eso nos pone un poquito una pregunta de suave, pero si es Dios, no dijimos ahora a inicios de año que Dios no, ya lo conoce todo, no cambia. ¿Cómo va a crecer en sabiduría? Jesús sí es Dios. Entonces aquí tenemos un serio problema y resulta que este tipo de preguntas, no se preocupen, no es la primera vez que la iglesia se las hace, tienen 16 siglos desde que esto fue un temazo. Así, el tema que salía en TikTok en aquella época era este, se los prometo, yo vi los TikToks. Quiero que usted me preste su atención por los próximos minutos porque voy a tocar dos herejías del siglo V que nos sirven para aprender a pensar correctamente acerca de la naturaleza de Jesús. Usted dice, sí, con esa introducción, pásenme la almohadita porque vamos a mimis. Dos herejías del siglo V que son claves y voy a intentar hacerlas lo más digeribles posible. La primera, para comenzar con lo digerible, una palabra que usamos usted y yo todos los días, la herejía monofisita. La herejía monofisita era una herejía que salió en el siglo V. La iglesia tiene que luchar en dos direcciones. Veamos la dirección esta, la monofisita. La monofisita lo que decía era, ¿cómo entendemos la naturaleza de Jesús? Bueno, entendámosla así. Entendámosla como que realmente él tenía, ¿es Dios o es humano? ¿Cómo lo entendemos? Los monofisitas decían que Jesús tenía una sola naturaleza, y era la naturaleza, esa mezcla, esa confusión entre que la naturaleza divina había absorbido la naturaleza humana de Jesús. Imagínese usted como un líquido al que usted le echa otro y se revuelven y se mezclan y se unen entre ellos. Se confunden, es la palabra específica, ¿no? Cuando esto pasa. Bueno, los monofisitas decían, eso es lo que sucedió con Jesús. La frase clave es, como una gota de vino en el mar. Esa es la frase del mayor representante de esa herejía. Pero entonces, esa mezcla negaba que Jesús fuera verdaderamente Dios, porque Dios no tiene esa mezcla, pero negaba también que Jesús fuera verdaderamente hombre, porque ustedes y yo no tenemos esa mezcla. Ustedes y yo no somos divinos, por si acaso. Extremo número 1, la iglesia tenía que luchar contra ese problema. Extremo número 2, otra palabra de todos los días, nestorianismo. El nestorianismo era una herejía también del siglo V en el que separaban tanto las dos naturalezas de Cristo que parecía que más bien Cristo era como dos personas. Un hijo humano de María, un ser humano ahí que había nacido, que era hijo de María y listo, pero en él como que moraba solamente como agarrar un paquete y meterle a la bolsa un poquito de algo y decir, ahí mora el Hijo Divino de Dios. Pero eran entonces como dos seres existiendo. Y la iglesia en el siglo V tiene que luchar contra los que decían que se unió tanto que se confundió, se mezcló, y los que querían separarlo tanto que más bien parecía tener dos personas diferentes. La respuesta de la iglesia: agarraron a un montón de chavalos y los metieron en una cosa que se llama un concilio, un grupo de gente. Se llama el Concilio de Calcedonia, un lugar en Turquía, a mediados del siglo V, 451 después de Cristo. Y ese es el resumen, usted lo tiene ahí. Ese es el resumen al cual llega la iglesia comprendiendo esto.
comprendiendo la verdadera naturaleza de Jesús. Dice, Jesús es dos naturalezas, sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Yo sé que lo que acabo de decir es difícil, es literalmente el credo del Concilio de Calcedonia. Usted lo puede buscar, abajo dejé un link por si usted quiere leer más sobre este tema, está en la aplicación de la Biblia, lo puede leer en su casa. Dos naturalezas que no se mezclan ni se confunden, pero que a su vez no están separadas como que fueran dos independientes. Al unirlas no se destruye que son diferentes, siguen siendo claro que dos naturalezas diferentes, pero más bien se preservan las propiedades, o sea, las características de cada una de las naturalezas. Usted me dice, ¿le suena complicado? Sí. Usted me dice, ¿le suena milagroso? Por supuesto, es Dios haciéndose, encarnándose en un ser humano. Si usted esperaba que fuera como mezclar agua y un poquito de jugo de sandía, difícilmente. ¿Es difícil de comprender? Sí, pero nos habla de que entonces en Jesús encontramos esa capacidad o esa naturaleza que siempre está presente y es la naturaleza divina y con sus características, o sea, su infinitud, o sea, su omnisciencia, pero a su vez encontramos siempre, en todo momento en Jesús, las características propias de su naturaleza humana, o sea, como ustedes y como yo, su finitud y su posibilidad de crecer en sabiduría. O sea que en Jesús entendemos siempre coexistiendo en una misma, en una única subsistencia, pero en una única persona, dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana. ¿Qué vemos entonces en este Jesús? ¿Por qué este niño era tan sabio a los 12 años? Bueno, Jesús tiene una característica que ustedes y yo no tenemos, y es que Jesús nunca pecó. No tenía la influencia del pecado. Él no tenía la influencia del pecado como si la tenemos todos nosotros. Absolutamente todos nosotros tenemos la influencia del pecado en el sentido de que desde que nacemos estamos sujetos a la naturaleza pecaminosa. Jesús no tenía esa naturaleza pecaminosa. La Biblia es clara, es un dogma de fe que no podemos negar en que Jesús nunca pecó. De hecho, es clave que Jesús no peca porque si no hubiera sido imposible para Él redimirnos. Jesús vive la vida perfecta que ustedes y yo no podíamos vivir y muere la muerte que ustedes y yo merecíamos morir, la muerte que lleva el peso del pecado sobre Él. Entonces en Jesús encontramos, en la cruz de Cristo encontramos la culminación de una vida perfecta, una vida de obediencia como la que Dios esperaba para llenar su justicia, y en la cruz de Cristo encontramos también la culpa, la propiciación, el pago del pecado eterno que ustedes y yo debíamos pagar por haber ofendido a Dios. Todos los creyentes, para todos los creyentes genuinos, esta es la realidad. Jesús era sin pecado, pero además de ser sin pecado, agarre un niño sin pecado y enséñele por 12 años. Agarre un ser humano y permítale vivir sin pecado 12 años, para que usted vea el impacto. A veces nosotros somos un poco ligeros con la importancia del pecado. A veces es como, sí, tenemos pecado, pero ustedes y yo no nos damos cuenta. La Biblia dice que la creación fue sujeta a corrupción a causa del pecado. O sea, el pecado no fue poca cosa, al punto de que hasta lo que existe, la creación, cayó por culpa del pecado. Pero adicionalmente Jesús tenía una característica que es clave en un niño de 12 años y sobre todo para él. Jesús sabía quién era y sabía de quién era hijo. Jesús, vea lo que pasa con María, vea la dinámica que interesante que pasa con María y Jesús. Vea lo que le dice María: mira que tu padre y yo. Tu padre, le dice, y Jesús le responde: no, claro, pero yo estoy donde mi padre. Claramente María y Jesús se están refiriendo a temas diferentes. María le está diciendo: hey, José y yo estábamos preocupados, y él le dice: yo estoy donde mi padre.
Yo estoy en los asuntos de mi Padre. Yo sé de quién soy hijo. Yo sé lo que corresponde para mi identidad. Y un niño, o un ser humano en general, que sabe de quién es hijo, sabe cuál es su identidad, sabe también entonces priorizar. Y sabe que hay momentos en los cuales corresponde priorizar una cosa por encima de la otra. Y en este caso era estar ocupado en los asuntos de su padre, por encima de lo que su mamá y su papá terrenales pensaban que era lo más importante en ese momento. Ahora usted dice, eso suena a un niño rebelde. No lo creo, vea el versículo 51. Dice que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Piensen en esa frase. Dice que el Hijo de Dios encarnado vivió sujeto a sus papás. O sea, en obediencia a sus papás como tal. Jesús entiende en su sabiduría de saber quién es, de haber sido instruido por estos padres, de no tener pecado también. Entiende que hay momentos como estos en los que corresponde poner de primero al Señor, incluso por encima de sus papás, incluso por encima de lo que parece ser la prioridad. Jesús es entonces, ¿qué nos revela? Bueno, este texto nos habla acerca de un Jesús sabio, un Jesús de 12 años, extraordinario, sin pecado, como lo dice el resto de la Biblia, que se sabía a sí mismo hijo y que sabía lo que eso implicaba en consecuencias. Pero Jesús no solo, este pasaje no solo nos habla de esto. Usted me acompaña, veamos el bloquecito final. Dice a partir del 51 que Jesús baja con sus padres a Nazaret. Recuerde que eso es bajar a nivel geográfico, no a nivel de norte y sur. Jesús baja con sus padres a Nazaret y vive sujeto a ellos. Versículo 51. Y sigue creciendo, versículo 52, en sabiduría y en estatura. O sea, vemos un niño. Lo que se espera de un niño, ser humano. Crece en estatura también. Pero en donde quiero hacer énfasis para este día es en vivió sujeto a ellos. La sujeción como el principio general en el texto bíblico. Cuando usted piense qué dice la Biblia acerca de los hijos comportándose con sus padres, lo que dice es obediencia. Si usted no lo cree, véalo conmigo. En Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Usted lo tiene en el app, versículo 1. Pero Pablo incluso lo enmarca dentro del mandato general de honrar a padre y madre. O sea, la obediencia de los hijos a sus padres está dentro del cuadro que se llama honrar a padre y madre. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y por si acaso, para todos los padres que ya están pensando en lo que le van a decir a su hijo, versículo 4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pero si un principio es claro en Colosenses 3, en Efesios 6 y en Lucas 2, versículo 51, es que los niños, los niños en este caso, adolescentes, deben crecer en sujeción a sus padres. Ahora, ¿es siempre la misma relación entre hijos y padres? Pues difícilmente. Si usted es un niño, si usted tiene sus hijos en Nexo Play, lo que se espera de sus hijos respecto de usted es obediencia. Punto. No espera que sus hijos sean sus grandes consultores o hagan un comité de obediencia, es lo que se espera. Después usted tal vez, por ejemplo, mi caso personal, con 18 años seguía viviendo en la casa de mis papás, pero la relación cambia. Ya soy un adulto. Había más conversaciones, había más discusiones, había más cómo aportamos, cómo llevamos esto en conjunto. Aunque a veces, de vez en cuando, también llegaba la mano sobre la mesa de decir, esto va a ser así. Y después me casé y me fui de la casa de mis papás, evidentemente. Y me fui a la casa de mis papás y entonces resulta que ahora la relación es diferente. Ahora, todavía tengo el mandato de honrar a padre y madre. Pero se ve igual que como se veía cuando tenía 10 años. De fijo, no. Mi mamá ya no me manda a decir, o se lavé los trastes. No. Primero, porque no sabe si los trastes están limpios o sucios. La respuesta siempre es limpios, obviamente. Pero adicionalmente, porque ya no corresponde ese momento de vida. Corresponde a una relación que además es muy bonita.
La relación que sale cuando usted ya se casa, usted hace su propia familia. Mi papá y mi mamá seguirán siendo siempre mis papás y mi mamá, pero a su vez se genera esa amistad, esa sensación de compinche, ¿no? Pero la Biblia incluso nos dice en 1 Timoteo 5, al anciano no lo reprendas, sino exhórtalo como a un padre. Ahora, eso está hablando de ancianos, pero parte de una suposición, y es que al padre yo no lo voy a reprender, sino que lo debo exhortar. O sea que la relación con mis padres no debe ser una, entonces, la forma en la que yo honro a mi padre, por ejemplo, es no tratándolo como un niño, sino honrándolo, y si hay algo lo que considero que puede mejorar, lo que sea, es una exhortación, no una orden, una instrucción. El principio de honrar a padre y madre permanece, pero en esta época en la que está Jesús, es la sujeción y la obediencia lo que corresponde para los niños en este momento. Jesús dice entonces, crecía en sabiduría y en estatura. Vemos entonces a un Jesús que además de ser claramente el Hijo de Dios, es un niño, ser humano plenamente, verdaderamente, que crece sujeto a sus papás en una zona de este mundo. Espero que se haya tomado algunos apuntes. Hay algunos temas específicos que quisiera ver en relación con esto que vemos el día de hoy. Lo primero es que Jesús nos modela el poner a Dios primero. O sea, si algo vemos claro en este Jesús es que tiene sus prioridades establecidas. O sea, Jesús sabe cuándo correspondía hacer algo y hacer esto otro. Y el mismo Jesús que vive en sujeción de sus padres es el mismo Jesús que entendía que en ese momento correspondía estar en el templo, en la casa de su padre, atendiendo sus asuntos. O sea, sabe priorizar. Y esto me puso a mí a pensar en cómo podemos imitarlo nosotros. Y pensaba en lo siguiente. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces es difícil poner primero los asuntos de Dios. A veces nos cuesta. A mí me pasa lo siguiente. Piense en este ejemplo. Pensé en 3. Durante la lectura de la Biblia, tardo yo en la mañana o en la noche en abrir la Biblia, es casi como que fuera en automático. En ese momento se me ocurren todas las cosas que nunca más se me ocurren. O sea, en ese momento soy la persona más brillante del mundo porque se me ocurren grandes ideas para este contrato del trabajo que pude haber hecho este ajuste en la cláusula tal, o para, no compré jamón que voy a desayunar mañana. O se me ocurre, por ejemplo, que ese es un gran momento para escribirle a mi amigo a quien hace 3 meses no le escribo y que realmente la relación vale la pena. Y note todo lo que estoy diciendo. Son cosas buenas, sobre todo la de comprar jamón. Son cosas buenas. O sea, no se me ocurre voy a vender drogas. No, se me ocurren cosas positivas. Pero como le dice Jesús a Marta, tu hermana María sabía que lo que vos estás haciendo, Marta, es bueno, pero ella escogió la mejor. Y en ese momento nada sustituye la mejor, que es venir al texto en oración y pedirle al Padre que a través del texto pueda mi corazón ser reconfortado, redarguido, exhortado, etcétera, etcétera. Durante la lectura de la palabra. La segunda, congregarse con otros creyentes. La Biblia nos manda a congregarnos. Si usted requiere un repaso, tenemos una serie que se llama Somos Iglesia. Fue la segunda serie que hicimos hace casi 3 años. La pueden revisar, está en YouTube. La Biblia nos manda a formar parte de una iglesia, lo que entendemos hoy como una iglesia local. Pero los domingos, ¿cómo salen otros planes también? El domingo, y planes buenos, plan de familia. Mi mamá dijo que quería almorzar, ¿y cómo le voy a decir yo que no, si es mi mamá? O también estos amigos dijeron que por qué no hacíamos por los siguientes 10 domingos el camino a Costa Rica, que es esta caminata que se hace, el Camino Santiago de Compostela, pero en Costa Rica por diferentes montañas. O cuando tengo grupo de estudio, grupo pequeño, ese día, yo no sé por qué, resulta que el trabajo saca más cosas, ese día hay más posibilidades de que Saprissa juegue, ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que siempre van a haber cosas buenas. De nuevo, no estoy aquí alegando que nadie está cometiendo delitos los domingos de la mañana, o en su tiempo de grupo de estudio, pero lo que sí es cierto es que nos cuesta priorizar. Priorizar algo que de paso es un mandato.
Y la tercera que se me ocurrió es el tiempo de invertir en otras personas. Yo digo que me voy a ver con tal persona y es en tales fechas o en tales horarios, y en esas fechas siempre tengo como llamar y quitarme para decir, es que vieras que me pasó tal cosa. Yo no sé si hay un elemento cultural ahí vinculado para nosotros, digamos, como sociedad, pero me atrevo a pensar que en general siempre va a sonar más atractivo cuando hay algo más que yo puedo sumar, incluso cuando es algo bueno. Yo lo he comentado aquí en algunos espacios, en algunos momentos. A mí, por este rol, me pasa que una típica es el tiempo de la mañana, que debería ser para leer mi tiempo personal, tomarlo para estudiar Lucas 2. Ahora usted dice, pero es bueno, es bueno. O sea, la prédica podría mejorar, pero es bueno que lea Lucas 2 para venir. Sí, es bastante bueno, pero no es lo que necesito en ese momento. En ese momento yo necesito el tiempo para mí. Mi tiempo de estar en la casa de mi padre, en los asuntos de mi padre específicos. Claro, después tengo que dedicarle sus buenas horas a esta vaina, pero prioricemos lo que Jesús nos modeló, poner a Dios primero. La pregunta obviamente para usted y para mí es, ¿cómo está viéndose nuestra semana a semana? ¿Dónde podemos imitarlo? ¿Dónde podemos mejorar? En todo caso, pidámosle a Dios que nos ayude para poder trabajar todas estas cosas, no lo hagamos en las fuerzas propias. Punto número 2 es niños que crecen como Jesús, sujetos a sus padres. Eso lo podemos ver el día de hoy. Ahora la pregunta es si nuestros niños también. Si nuestros niños también. Hoy en día hay muchos métodos de crianza. Yo creo que cuando yo nací, y sobre todo cuando mis papás nacieron, nadie hablaba de eso. Nadie hablaba de métodos de crianza. Los niños crecían como crecían y listo, eso era lo que había. Hoy hay muchos métodos de crianza, que el doctor tal, que el especialista tal, que el libro este, y hay 1,000,000, y yo digo, pues, no creo que haya per se nada malo en ellos. Bien por usted, si usted lo lee, lo felicito, y si usted está tratando de informar acerca de cómo criar a sus hijos, es mucho mejor que la manera de nada más a la patada y a como salga. Pero algo que me parece que debe subsistir es la autoridad de los padres sobre los hijos. Yo cuando salí del colegio, me di cuenta de que tenía de cierta forma la capacidad de enseñar, y entonces fui tutor de estudiantes del colegio del que yo me gradué, como por 7, 8 años. Entonces daba tutorías, un par de días entre semana, y los sábados, pues, casi que todo el día. Y yo le puedo decir la diferencia entre un niño para quien es evidente que hay una autoridad de padres y un niño de quien es evidente que no tiene autoridad de padres. Las cosas que se deja decir menores de edad hoy respecto de adultos son impensables para generaciones como la mía, la anterior y la anterior. Hay niños para quien es evidente que el adulto no representa ningún tipo de autoridad, y después, cuando tuve la oportunidad de verlos en conjunto con sus papás, todo me calzó. No había autoridad de sus padres. El niño hacía lo que quería con el papá. El papá parecía ponerse en una situación más de amigo que de padre. Y dice Efesios 6, versículo 4, padres, no los hagan enojar. Ojo, importante, papás, no los hagan enojar, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, yo no le voy a decir, no voy a parar aquí siendo un no papá a decirle a usted cómo criar a sus hijos. Usted lo hace como usted gusta. Lo que digo es que parece que el texto lo que nos revela es que no solo los niños, los destinatarios de la carta de Efesios, sino el modelaje de Jesús mismo es un modelaje en el cual la autoridad de los padres era clara sobre los niños. En este caso, sobre Jesús. Había claridad de a quién le correspondía la autoridad y a quién le correspondía la sujeción. Y esta generación, me parece que la exhortación es, padres, sin caer en los excesos de siglos anteriores o de décadas anteriores, tal vez la que algunos vivieron personalmente, sin caer en esos excesos, no vayamos a caer del otro lado, a criar niños que no conocen lo que es la autoridad.
Porque como decía aquel anuncio antiguo que salía en el televisor, no sé si en blanco y negro, que decía, si usted no le pone reglas a sus hijos, y en eso cerraban la puerta de la cárcel, ¿se acuerdan del anuncio? Cerraban la puerta de la cárcel y en ese momento decía, alguien se las va a poner. Hágale un favor a sus hijos y sobre todo, trate de tomar como primera fuente de método de crianza la Biblia misma. El padre por excelencia nos da un manual de cómo criarlo. Examine la Biblia. Yo sé si usted no es padre, se ha preguntado, ¿dice algo la Biblia acerca de cómo ser papá? Pues la respuesta es que sí, vale la pena que lo podamos investigar. Padres, sin hacerlos enojar, críen a sus hijos según la disciplina y la instrucción del Señor, con la Biblia como la primera fuente de estos temas. Y por último, me hacía la pregunta de qué temas acechan a la niñez y a la adolescencia hoy en día. Desde luego aquí, yo no tengo hijos, no me está tocando verlo de primera mano. Sí me corresponde trabajar con algunos de sus hijos, sea porque tenemos las clases abajo, que de vez en cuando puedo asistir, o porque sus hijos son adolescentes y entonces son parte de nuestro grupo de jóvenes. Entonces parte de mi rol, como lo entiendo, es estar constantemente actualizándome y leyendo acerca de tendencias actuales que están influyendo a la niñez y a la adolescencia. Permítame que le tire un par de datos solo para ponernos en contexto de cómo estamos. Yo quisiera tocar 2 puntos a la luz del siguiente contexto. Estoy con mi esposa y le estamos diciendo qué serie vamos a ver. Yo soy malísimo para las series porque o se me olvida seguirlas o me obsesiono de manera compulsiva y quiero ver todas en una noche. O sea, y son 10 temporadas, no se puede en una noche. Bueno, yo quiero verlas todas. Entonces yo trato de escoger series que sean de una temporada, como esas que son cortitas, ¿verdad? Son una temporada, se acabó y listo. Bueno, resulta que hace poco salió esta serie Adolescencia. Una serie de 4 capítulos, fuerte, impactante, con muchos temas, muy controversial, muchos elementos que no pretendo ver en detalle hoy porque no hay tiempo, pero nos habla, nos pone sobre la mesa, sobre la discusión, al menos 2 temas, que son los que quiero ver hoy. El uso de celulares y redes sociales y la sexualidad influenciada por los dispositivos móviles y el contenido de los dispositivos móviles. Así que quiero empezar con el primero, datos, solo datos. Uso de celulares y redes sociales. Escuche el siguiente, 2024, encuesta de Harris, con un autor que se llama Jonathan Haidt, 50% de la generación Z, aquí me estoy yendo un poquito más arriba, todavía hay algunos que ya trabajan y son generación Z, pero incluye una gran parte de los adolescentes. 50% de esas personas decían que ojalá nunca hubiera existido TikTok. Y 48% que ojalá nunca hubiera existido X, o sea, Twitter. Este grupo de personas son personas que consumen en un 60% 4 o más horas diarias de TikTok o Twitter. Y en un 23%, escuche el dato para que se le pare la peluca, 7 o más horas diarias. Si usted trabaja 8, duerme 8, ¿cuántas quedan? Ahora, la frase, ojalá nunca hubiera existido TikTok, de este 50%, ¿a usted no le suena como lo que diría alguien, un alcohólico respecto del licor? Ojalá nunca hubiera existido el licor. Mi vida hubiera sido mucho más sencilla. ¿Cierto o no? Digo, eso podría decir alguien para quien el licor ha sido un problema en su vida. Bueno, es la misma frase que están diciendo 50% de los entrevistados en Estados Unidos. Aquí voy a hacer una aclaración cuando estoy hablando de Estados Unidos, cuando estoy hablando de Costa Rica, porque sí hay material de Costa Rica. Oiga esta, Pew Research, 2024, Estados Unidos. 95% de los adolescentes tienen acceso a smartphones, o sea, celulares inteligentes, a dispositivos móviles, celular. Escuche el dato, 95% de los adolescentes. Y escuché este dato de Kids Online Costa Rica. Resulta que Fundación Pan y Amor, en conjunto con el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica y una organización que se llama Global Kids Online, hicieron un estudio sobre los niños, la adolescencia y el acceso a tecnologías digitales.
Escuche el dato, eso es piquicia. En el 2023, 72% de los niños y adolescentes en edades entre 9 y 17 tienen acceso a internet por dispositivo celular. O sea, tienen un smartphone como tal. La edad promedio del primer celular, piénsenla en su cabeza. La edad promedio del primer celular en este país, en este mundo, no en Estados Unidos o en China donde regalan los Xiaomi, no, aquí, en este país donde cuestan $400 un celular y el salario mínimo son 750. 9.5 años. Es la edad promedio del primer celular en este país para los niños y adolescentes. Y ojo, el siguiente dato. De estos niños, que fueron como 1,100, si no me equivoco, los entrevistados, bastante representativa la muestra en todo caso. Y por si usted quiere leerla, puse el link abajo en el app de la Biblia, usted la puede leer completa. 33 de cada 100 de estos niños y adolescentes dijeron haberse sentido discriminados por al menos algún motivo al utilizar celulares y redes sociales. Y esa discriminación es su edad, su apariencia, su comportamiento o su color de piel. Un tercio, 1 de cada 3, dice, por mi apariencia o por mi comportamiento, yo sentí discriminación. Diego Delfino saca un reporte dominical hace unas cuantas semanas y tiene esta frase que me pareció una joya. El problema no es que los jóvenes estén usando las redes sociales, es que las redes sociales están usando a los jóvenes. Esa es la frase de Delfino. Es fatídica. Los jóvenes no están usando redes sociales, las redes sociales los están usando a los jóvenes. Y ese es su hijo y su hija. O sea, ese es un grupo etario. Si usted puede dejar a algún chiquito a Nexoplay o a Play Plus, es muy probable que haya estado en ese rango del cual estamos hablando. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Si no he hecho distinciones de sexo, es porque no las hay. Cuando haya distinción de sexo se lo voy a decir, pero hasta el momento, si usted es papá de un niño o papá de una niña, fíjense que esto aplicó. El problema no es que los jóvenes estén usando las redes sociales, es que las redes sociales están usando a los jóvenes. Y sobre todo en este caso donde creo que las alertas deben todavía levantarse un poco más. Vea el siguiente tema, y es cómo el uso de dispositivos móviles influye la sexualidad de los niños y adolescentes. Ojo los datos. Edad promedio de la primera relación sexual en Costa Rica. Piénselo en su cabeza. ¿A qué edad en Costa Rica las personas tienen su primera relación sexual coital? 14.6 años. Y si usted es un varón, entre los 10 y los 13 años. Piense en un niño de 10 años. Kids Online, Costa Rica también, esto es dato tico. 12 de cada 100 niños y adolescentes dicen haber recibido en sus celulares, sin desearlo, un mensaje con contenido sexual. Y adivine que, aquí de nuevo sí entra el tema sexo o género. Adivine quiénes son más afectadas por eso. Las mujeres. Es mucho más probable, si usted es una mujer adolescente en este país, que usted reciba comentarios, contenido sexual e incluso no deseado. Imagínense lo que significa eso. Recuerde la serie esta, adolescente, ¿no? El niño, los papás pensaban que estaba tranquilo en su cuarto. ¿Y qué había estado haciendo por los últimos años? Instagram, likes, fotos de sus compañeras, imágenes de sus compañeras, pasadas sin su consentimiento. Y eso usualmente lleva al siguiente tema que quisiera tocar, y es el consumo de pornografía en niños y adolescentes. Ojo el dato, este sí me costó un mundo encontrarlo en Costa Rica, es un tema que puede ser difícil, pero ojo un estudio de los Estados Unidos para el 2023, ojo los datos, todo lo que he dicho es
de hace 2 años para acá. Estudio 2023, también se lo puse por acá. No, perdón, está en inglés, no lo puse. Dice, 73% de los adolescentes en Estados Unidos entre los 13 y 17 años argumentaban haber consumido pornografía. 73% entre los 13 y 17 afirmaban haber consumido pornografía. Y el 54% de ellos antes de los 13 años. Hago énfasis en el dígito, en el número, porque ya voy a hacer un llamado a los padres. Entonces, solamente mantenga el dato en su cabeza. 54% antes de los 13 años. 15% antes de los 10. 15% de los jóvenes que respondían esta pregunta en Estados Unidos, antes de los 10 años habían consumido pornografía. Para ver temas de género, 52% de los hombres afirmaban haberlo hecho en sus adolescentes, y las mujeres un menor, pero no despreciable, 36%. Sobre todo en un contexto en el que en las iglesias todavía creemos que el consumo de pornografía es un tema meramente de hombres. Todavía tenemos esa imaginación de que es un tema que no atañe a las mujeres y por ende obviamente lo hace todavía más difícil para las mujeres. Si usted se sienta en un grupo de hombres en un campamento, rapidito alguno dice, madre, vieran que yo estoy luchando con tal vara, se comienza la conversación y se toca. En un grupo de mujeres, durísimo que una mujer vaya a levantar la mano y a decir eso, porque es un doble tabú. Es el tema y el género. Pregunta: soy un padre de familia, soy un interesado en trabajar con niños y adolescentes, tengo sobrinos cercanos, tengo gente a la que quiero. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Y esta pregunta la toqué con un psicólogo que también es pastor, porque no quería yo dar una recomendación terapéutica y no tengo el título. Esta es la frase. ¿Qué hacemos? ¿Qué debe hacer padre de familia? Discipular a sus hijos hacia una sexualidad sana que glorifique a Dios. Ojo lo que estoy diciendo. Discipular, hacer de su hijo un discípulo de Cristo que entiende una sexualidad sana que glorifica a Dios. ¿Por qué lo pongo así? Porque la fácil, después de escuchar esto hoy, es irse para su casa, sentar a sus hijos, todos en la mesa, y meterles una trapeada. Vean, cabrones, espero que ninguno de ustedes esté haciendo eso. Bueno, vamos al partido. Y listo. Así no se hacen discípulos de Cristo, se lo prometo. Ni en su casa, ni en la iglesia. Así no se hace. Nadie se hace discípulo porque le meten una trapeada así y le digan vaya para la choza. O ustedes váyanse para el cuarto. Los discípulos se hacen. Cristo nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Hay una diferencia entre diciéndoles que obedezcan y enseñándoles a obedecer. Si usted es un papá, permítame decirle que usted con un hijo se compró una persona a quien hacer discípulo de Cristo. Si tuvo 2, se compró 2 personas con quien hacer discípulo de Cristo. Si tuvo 3 y jugó en modo leyenda, se compró 3 discípulos para su casa para poder hacer los discípulos de Cristo, discipularlos en el camino. Viene en el paquete. Usted es un papá cristiano, qué pena, no se lo habían comentado, pero se lo comento yo hoy. No es responsabilidad mía criar a sus hijos, no es responsabilidad de las teachers de Nexo Play o de Play Plus criar a sus hijos, es responsabilidad de quienes los trajeron al mundo, discipularlos para que se hagan en la imagen de Cristo. Por supuesto que aquí estamos para ayudar, pero yo paso con sus hijos menos tiempo a la semana de lo que ellos pasan en un día en TikTok. Si esta data es real. Con las manos atadas. ¿Cómo puede esperar los padres de familia que en la iglesia me lo arreglen si lo vemos 3-4 horas por semana? Y este lo ve, no sé cuánto era, 28 horas por semana mínimo. ¿Saben por qué estamos en un tema en el que por eso es tan necesario para mí decir, papás, su responsabilidad es de ustedes? O sea, aquí le corresponde, aquí está
palito ese que pasan en las carreras que se me olvidó, se lo paso. O más bien, se lo devuelvo porque nunca fue mío. ¿Qué es discipular a sus hijos hacia una sexualidad sana, hacia un uso sano de redes sociales y del teléfono? ¿Qué es? Bueno, todo hacedor de discípulos conoce las necesidades y las características de aquella persona que está convirtiéndose en un discípulo de Cristo. Todo buen hacedor sabe identificar que cada uno es diferente y por ende cada hijo suyo, no se lo tengo que decir, cada hijo suyo es diferente. No a cada hijo usted debe hablarle de la misma manera. Los hijos reciben de diferentes maneras, diferentes comentarios. Pero le voy a dar un par de temas que me parecen esenciales. Número 1, herramientas, sobre todo con el uso de celulares, sobre todo con la navegación en internet. Existen herramientas que permiten filtrar contenido. Existen, configuraciones de control parental en todas estas plataformas de consumo de contenido a nivel masivo. Existen bloqueos que usted puede utilizar en su red local de Wi-Fi en la casa. Existen plataformas que se vinculan con sus dispositivos como tal y le permiten filtrarlo en el acto y le permiten a su vez filtrarlo por medio de un reporte que le llega a usted. Todo eso está disponible, todo eso buenísimo. ¿Use las plataformas? Claro que sí, no son suficientes. No se vale quitarse el tiro pagando 3 suscripciones a 3 plataformas y pidiendo al compa del trabajo de IT que me venga a instalar algo en el módem. Este tema necesariamente, padres, sobre todo aquí voy a hablar de los que son varones, padres, necesariamente requiere conversar con sus hijos. Usted no se va a poder quitar el tiro bloqueando hasta los dientes todo su sistema de casa. ¿Sabe por qué? Muy sencillo, porque el día de mañana, después de la escuelita, su hijo va a la casita de Pedrito y ahí van a estar solos. Y tal vez usted es un gran papá que cuida a su hijo en diferentes maneras y en el uso del internet, pero la mamá de Pedrito no le importa en lo más mínimo. Y Pedrito, que su hijo está en 4º o 5º grado de la escuela, Pedrito desde hace 2 o 3 años consume lo que quiere en los dispositivos que tiene. ¿Sabe que la mayoría de personas que terminan consumiendo pornografía no lo hicieron por búsquedas intencionales personales? Lo hicieron porque alguien se los enseñó. Se no puede controlar, hasta donde yo sé, los hijos de todos sus compañeros, o más bien, a los papás de los compañeros de sus hijos, ¿cierto? No puede. Así que, hombres de familia, corresponde hablar con sus hijos de estos temas. No hay quite. Madres, corresponde hablar con sus hijas de estos temas, aunque sea un tema tabú, aunque usted crea que no hay posibilidad, porque las mujeres no hacen eso. Vea la data. Podemos vivir de datos duros o de percepciones personales. Yo sugiero que si la data es confiable, vivamos de datos duros, no de percepciones personales. Pero además de eso, las conversaciones no bastan solamente como una madreada, una trapeada, un espero nunca, porque ese tipo de cosas no son suficientes. Cualquier persona que haya estado en un proceso de hacer discípulos sabe que hacer discípulos toma tiempo y que a veces hay que retomar el tema meses o años después. Porque no es lo mismo hablar de diferentes temas con su hijo de 6 o 7 años, que por si acaso, según me decía este psicólogo, y es evidente, requiere palabras filtradas, ¿no? Requiere conversaciones filtradas, obvio, así como hacemos en Nexoplay con cómo enseñamos la Biblia. Es lo mismo, pero filtrado para su edad. Eso está de más decirlo. Pero requiere retomarlo, porque cuando su hijo cumpla 13, lo van a comenzar a invitar a las fiesticas del cole. Y ahí la cosa, créame que va a cambiar, se lo prometo. No es lo mismo su hija, que con 7 años iba a clases de ballet, a la niña que ahora la están invitando a las fiestas del cole, que son hasta las 1 o 2 de la mañana. Papás diciendo, jamás van a ir a eso. Cuidado que por la boca muere el pez. Dice Efesios 6, padres, no hagan enojar a sus hijos.
El discipulado, instrúyalos en disciplina y en la instrucción del Señor. Eso significa converse con ellos. Y tengo que decir una muy clara porque no podía no decirlo. No asuma que porque usted mandó a sus hijos a la escuelita dominical desde que tenían 3 años, esto no es un tema para ellos. No llegue usted a pensar que porque sus hijos crecieron en casa cristiana, eso no pasa. Porque aquí hemos hablado de eso y ellos saben que ese tipo de cosas no se hacen. Mentira. Cajita blanca. Por inocente. En las iglesias, en los grupos de adolescentes. ¿Usted por qué cree que vamos a campamentos y el tema sale? Seguro que es porque todos entonces se convirtieron a los 26. No. Porque los padres no están hablando de esto. Porque creen que mejor si lo tiro debajo de la alfombra no pasa nada y eventualmente mi chiquillo que estuvo yendo conmigo a la iglesia siempre le va a caer la peseta. Sí, de verdad. Versus el compañerito que a los 14 años en su casa le enseña pornografía. Versus 6 horas de TikTok diarias. No hay chance. Y lo que digo es lo siguiente, cuando usted y yo tal vez éramos adolescentes, pasaba que, bueno, en mi caso mi mamá me decía, macho, yo era macho de niño, la mejor manera de no tener que luchar con el licor es nunca empezar. La mejor manera de no tener que luchar con las drogas, me decía mi mamá, es nunca empezar. Al final de cuentas, no terminó pasando. Nunca empecé. Bueno, me parece que esa es de las mejores cosas que podemos tomar en relación con el acto o con el consumo como tal de la pornografía. Lo mejor que usted puede hacer para remediarlo, padre de familia, es guiar a su hijo para que nunca empiece. Porque una vez que empieza, es una droga más poderosa que cosas como la cocaína, la heroína y ciertos otros tipos de drogas fuertes. Ahórrele a sus hijos los años de terapia, de oración, pero sobre todo de sufrimiento, de luchar con algo que está diseñado, hecho, pensado para ser más grande que él. Ahórrele a su hijo esa lucha. ¿Cómo? Siéntese y dígale, hablemos abiertamente de las cosas que probablemente vos no querés hablar y tal vez yo tampoco quiero tanto, pero es mejor ese camino que el camino de décadas de terapia, oración, luchas, sufrimientos, consecuencias a nivel espiritual. Si los hijos no escuchan cómo llevar a cabo, cómo lidiar con estos temas. ¿Qué temas acechan hoy a la niñez y a la adolescencia? Me parece que muchos, parece que una cantidad importante, pero quería enfocarme en los que están aquí en 2 maneras. En redes sociales y en el consumo de pornografía. Hoy vimos a un Jesús, niño de 12 años. La próxima vez que nos veamos, van a haber pasado 18 años de este momento. Así que lo invito a considerar a este Jesús que sabía que tenía que estar en las cosas de su padre, que sabía priorizar, que fue un niño que creció sujeto y que además los invito entonces a que como padres ustedes puedan, como dice Efesios 6, instruir a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Si les parece, oramos y cerramos. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos que nos permitas, Señor, ponerte de primero, conocer esos momentos de nuestras vidas en los cuales nos está costando, en los cuales solemos rápidamente buscar otra alternativa, Señor, y que podamos en esos tiempos ser firmes, no dejarnos distraer por notificaciones en el celular, o porque llegó algo que se me ocurrió cuando abrí el texto, o porque hay muchas invitaciones y tengo muchos amigos y siempre me choca. Pido que podamos aprender de tu modelaje, Señor Jesús, y vivir una vida recta, vivir una vida que prioriza. Y te pido, Señor, que como congregación le des a todos los papás y a todos los que lidian con niños y a todos los que tienen sobrinitos y nietos y demás que quieren, Señor, la sabiduría que solo proviene de ti para en el momento correcto, de la forma correcta, tener las conversaciones que les permitan hacer de sus hijos discípulos de Cristo, Señor.
a ser discípulos. Te pido que les des valentía, te pido que les des entereza de carácter, te pido que les des ese impulso, ese ánimo, Señor, para que estos jóvenes, esta generación que viene, nos repita, Padre, la misma data que aparece para la de los jóvenes adultos y de los adultos de edad media. Te pido, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo medie esas conversaciones, y te pido, Señor, por favor, que también el corazón de estos padres sea reconfortado por ti, Señor, entendiendo que son seres humanos y que se han equivocado, si es el caso, pero como cualquier otro, Señor. Que hay gracia también para los padres, que hay gracia para las madres, que hay gracia, Señor, para quienes han y hemos cometido errores, Señor. Pero en eso de la paternidad y la maternidad, Padre, por favor también trae un bálsamo al corazón, entendiendo que si algo en algún momento no se hizo bien, pues que ahora, Señor, puedan remediarse. Te agradecemos, Padre, por tu provisión y por tu Espíritu que está con nosotros y que nos permite, Señor, levantarnos y que nos permite, Señor, seguir caminando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.